Un negocio que rápidamente se convierte en noticia, en datos y llega a nuestra bandeja de entrada. Business on Business, información útil en su versión más funky. $18:50, esto es Funky Business hasta las 20. Estamos aquí en Radio Trend Topic. 2 horas de programa tenemos en total y ya hicimos 50 minutos. O sea, le hemos dedicado... Bien las matemáticas, No era mi especialidad. Usted sabe que el único 10 que me saqué de matemáticas Sí. en la historia de mi vida educativa fue en la secundaria en números romanos. En el tema números romanos. El único 10 que me saqué. Nunca más me saqué un 10. Bueno, Yo le cuento, mire cómo me acuerdo. ¿se acuerda? Porque Sí. o sea, se sentía orgulloso de ese Fue la momento. única vez. Y lo que es único uno en general se acuerda. Sí, En general uno se acuerda. sí. Lo que sea sobre el único. Como trabajadores freelancers que somos, ¿qué tasa de uso de coworking tienen? Cero. ¿Bajo? ¿Sí? ¿Bajo? Cero, sí, yo no uso. Ah, usted tiene su propio coworking. Yo uso en mi casa, qué sé yo, a esta altura. Ya- No, pero no tiene un sí, departamento sí, dedicado o sea, ad hoc. Sí, digamos que era para eso. Y ahora ya se transformó en otra cosa, pero digamos Ahora que el espacio es sí. Es una veterinaria. Es una veterinaria. Sí, es una veterinaria. ¿Usted, Martínez? Bueno, yo estuve viviendo, iba a decir. Lo Cham- tuvimos con la oficina claro. directamente durante 3 años. Pero lo tuvo como oficina. O sea, Sí. no es que iba... Como oficina. Claro. Bueno, yo de hecho también trabajaba para un lugar donde sí, Actualmente habían alquilado un espacio de coworking y íbamos ahí de vez en cuando. Bueno, hemos analizado acá Sí. diversas características de los coworking. Buenos Aires es una de las ciudades en el mundo con mayor tasa de espacios destinados a coworking del mundo. No diga. Sí, le ¿Usted digo. usa? Lo uso, Lo usa. sí, lo uso y me resulta ¿Alquila por cómodo. hora? Bueno, uno tiene un canje. Ah, Uno muy bien, claro. Uno tiene un un a canje. cambio de servicios. Pero bueno, para hablar de este tema, estamos en comunicación con Tamara Jiménez, que ella es CEO de TeamWorks, es uno de los coworking que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora quiero saber en qué otras ciudades más. Tamara, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vivi, Cari y Leandro, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Un buenas tardes placer. para vos también. Bueno, contanos cómo ha evolucionado el negocio de los coworking, pandemia mediante incluso, ¿no? Pandemia mediante. Bueno, a ver, para todos es bastante conocido lo que es coworking post pandemia, pero en realidad a nivel mundial esto viene Claro, de- por eso. de hace mucho antes. Por eso, Sí. Yo, de hecho, nosotros nos fuimos antes de la pandemia. del claro, por eso coworking. Claro. apuntaba la pregunta de cómo ha evolucionado y cómo estamos hoy, digamos. Total. Bueno, a ver, lo que ha hecho la pandemia fue potenciar, ¿no? Evidenciar una tendencia que ya se venía dando paulatinamente a nivel mundial, ya, bueno, mucho más avanzado en lo que es Estados Unidos y Europa. Acá Argentina llegó tímidamente y luego de lo que fue la pandemia, ahí es donde, bueno, obviamente eso empujó ese evento que nadie se esperaba, empujó a las empresas a que repiensen un poco cómo es que iban a manejarse con las oficinas que ya les quedaban gigantes, porque la forma de trabajar cambió, porque de trabajar de lunes a viernes de 9 a 6, nos dimos cuenta que las personas, los equipos de trabajo podían trabajar incluso mejor de manera remota o de manera híbrida, como después Terminó vino, siendo, ¿no? tal cual, lo han definido. Entonces había metros cuadrados que las empresas tenían que les sobraba. Claro. De la nada teníamos empresas que estaban pensadas para 400 personas y se dieron cuenta que necesitaban un tercio de esa. Corregime de esa si me equivoco, capacidad. pero lo que observo en algunas empresas que uno conversa o que le plantean estos temas, muchas empresas han reducido sus espacios, o sea, o alquilaban, se redujeron o dejaron de alquilar y ahora empiezan a contratar coworking y les está quedando chicos, o sea, si quieren, ¿por qué? Porque por ahí algunos tienen que volver al trabajo presencial y no tienen espacio suficiente, entonces es como que, bueno, es como un nuevo replanteo, o sea, pasamos del híbrido a un híbrido más, no tan híbrido, por así decirlo, con mayor cantidad de presencialidad. Entonces, ¿otra vez hay como un redimensionamiento de los espacios o no? Es una sola percepción. Bueno, en realidad, a ver, está buena la pregunta porque lo que sucede es esto, ¿no? Pasamos como medio, fue como
como todo, ¿no? Nos Extremo a fuimos para un extremo, lado, claro. 100% remoto. De la nada volvimos y dijimos, no, bueno, ya está, no necesitamos oficinas. No, sí, bueno, las necesitamos, un poco y un poco. Algunas empresas tenían 3x2, 4x1, empezaron, viste, todas esas Sí, ecuaciones, que algunos eran más partidarios del home, depende de la industria, depende de la empresa. Y yo creo que en realidad lo que pasó después fue una especie de aprovechamiento mejor del metro cuadrado, ¿no? Y cada empresa y cada industria también tiene sus particularidades. No es lo mismo, no es todo tan lineal. Por ejemplo, lo que es el ámbito de IT tiene otra dinámica completamente distinta a empresas que quizás son más de servicios y que necesitan tener mayor presencialidad, ¿no? Entonces, lo interesante es que creo que se está poniendo en la mesa un cambio en la forma en la que las empresas entienden sus espacios, ¿no? Antes el hecho de que existan opciones como la nuestra, como Teamworks, que lo que damos es flexibilidad, aporta un valor enorme hoy a las empresas, porque justamente lo que les permitimos es esto de, bueno, hoy necesito 400 posiciones. Bueno, mañana lo redimensionamos y al final son 200. Claro. No, bueno, y al final volvemos y necesitamos 100 más. Esta flexibilidad que antes era impensada, porque si se Antes quedaba el hueco, quedaba la oficina vacía. Antes, claro, era impensado y además había otra dinámica, era todo mucho más tradicional y, por ejemplo, los contratos de oficina tradicional son más estáticos, ¿no? O sea, son contratos que por lo general son por 5 años y la misma cantidad de metros cuadrados, estándar. Esta flexibilidad que nosotros venimos a aportar, esta industria que viene a aportar, viene como respuesta a dinámicas que cambian y que, bueno, se vuelve todo como mucho más dinámico, justamente, ¿no? Son estrategias de trabajo completamente distintas a las que eran antes, que eran muchísimo más estáticas. Y sin comparar el coworking con una oficina, digamos que sería solamente la cuestión del espacio físico. Digamos, vos cómo, porque la experiencia que yo tuve en un coworking, por ejemplo, que fueron casi 3 años, al margen del espacio físico, para mí, digamos, lo que yo tengo como recuerdo de buena experiencia de haber estado ahí, fue todo lo demás, no el espacio físico en sí, sino, qué sé yo, el hecho de que, no sé, te deja de funcionar internet y bueno, nada, no es que, a ver, ¿a qué proveedor? No, viste, todo se resuelve con una sola, con un solo interlocutor. Además, toda esta cuestión de que estás 7x24 abierto, que te reciben paquetes, que tenés actividades, que qué sé yo, que se generan vínculos con las otras personas que están en el... ¿Ves lo bien que le va la empresa al lado? En el edificio, no, pero bueno, pero esta cuestión de, bueno, el día tal es el día de no sé qué, entonces nos juntamos todos a ver el partido, estuve en un mundial justamente, todo eso, que además imagino que es el diferencial, o sea, desde donde se puede diferenciar una propuesta de otra, ¿no? Sí, a ver, hay muchos factores. El que veníamos abordando es en relación a la flexibilidad en cuanto a bien orientado a empresas, ¿no? Pero después hay, como vos bien lo decís, un punto que es fundamental y es que, a diferencia de una oficina tradicional, donde uno alquila metros cuadrados, nosotros lo que ofrecemos es un servicio. Nosotros no te damos metros cuadrados, te damos una propuesta integradora 100% en donde tenés todos los servicios incluidos. No solamente tenés una posición de trabajo completamente equipada, sino también tenés internet, tenés limpieza, tenés servicio de recepción, tenés mantenimiento, tenés atención personalizada, tenés servicios como impresiones, cafetería, como bien vos decís también que te una haces agenda el tecito, de que eventos. Vos decías que se cortó internet, eso no es nada, el problema es cuando se tapa el baño. También. Bueno, por supuesto. Nosotros lo que ofrecemos, lo que nosotros ofrecemos de vuelta es algo integral
que difiere muchísimo de la propuesta original de las oficinas tradicionales, porque justamente en una estamos hablando de metros cuadrados y nosotros estamos ofreciendo un servicio, que es un 100%, integrador de todo, una especie de all inclusive del mundo del trabajo, ¿no? Tamara, te hago una pregunta muy obvia en ese sentido y quizás no tiene respuesta precisa, pero comparado metros cuadrados con metros cuadrados o posiciones contra posiciones, ya sé que los contratos son más largos en el alquiler común, etcétera, pero ¿cuánto más barato es tener posiciones en un coworking que en una oficina tradicional? Si se puede dimensionar de alguna manera. Mira, eso depende muchísimo de la locación, de dónde estamos hablando del metro cuadrado y pero bueno, contra qué comparamos, ¿no? Pero para que te des una idea, el ahorro es considerable en términos de... considerable, te puedo estar diciendo en un 30%, 40%, incluso en algunos casos, dependerá de vuelta de la locación. Múltiples factores, tal cual. Exacto, pero a ver, fundamentalmente porque los servicios son premium y muchas empresas pueden acceder con muchísimo menos inversión a servicios que contratándolos por su cuenta quizás no podrían o serían inaccesibles, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, te hablo desde empresas chicas, por ejemplo. Vamos a salirnos de las empresas enormes y vamos a las chicas, que no tienen un departamento de recursos humanos, que tienen que contratar gente, pero que no tienen a alguien que se dedique a el bienestar de las personas. Entonces, si contratan, si tienen que retener talento o atraer talento a sus empresas, a su empresa, y están en un espacio como el nuestro, por ejemplo, en donde nosotros nos encargamos de que el lugar sea espectacular, que la gente entre y diga, che, qué lindo estar acá, que haya eventos, que pasen cosas, que haya un día de un desayuno saludable, que a la noche haya un after, que haya un curso, que haya un club de beneficios. Toda esa parte soft, toda esa parte de atraer talento, la oficina empieza a tener un rol fundamental, ¿no? Entonces, eso es algo que en una empresa o en una estructura chica, quizás, todo lo que es el área soft de recursos humanos no está por lo general. Y es un valor fundamental hoy en día, aún más al momento de retener talento o atraerlo, ¿no? Porque es parte del salario emocional, ¿no? El donde uno trabaja. Si uno está cómodo, no es lo mismo trabajar en una oficina lúgubre que la verdad que se cae a pedazos, con techos bajos, mal mantenida, que en una oficina que, bueno, es más canchera, claro. Ahora, a uno le gusta trabajar en un lugar lindo, la verdad es esa. Entonces, es parte de la propuesta de valor que las empresas ofrecen a su equipo de trabajo. ¿Qué tanta conciencia hay de eso exactamente, no? Del salario emocional. Del salario emocional y de cómo, claro, sí. Aumentó, digamos, de este tiempo, del último tiempo a ahora, digamos, aumentó esa conciencia porque se habla mucho de que, bueno, los empleados, qué sé yo, pero después hay que, cuando se llega el momento de invertir, de decir esto es mejor que lo otro, ¿realmente vos sentís que ha habido una diferencia? Bueno, es que yo creo que justamente propuestas como la nuestra lo que vienen a hacer es a solucionar eso, ¿no? Ese gap. Antes era como muy prohibitivo de las empresas grandes que tenían sus propios departamentos que se encargaban del clima, hablo del clima laboral, ¿no? Del departamentos del clima o de la parte soft de recursos humanos. Y en algún punto creo que propuestas como la nuestra lo que hacen es salvar ese gap que se da y acercar, democratizar de alguna manera que empresas puedan ofrecer esto a sus empleados sin que les genere un costo adicional, porque de hecho es dejando a un lado este tipo de acciones o de actividades, incluso así sigue siendo más económico para una empresa, o sea, sigue siendo teniendo un factor económico positivo el pensar en una alternativa como la que nosotros ofrecemos, ¿no? Entonces, y respondiendo a tu pregunta, que me fui un poco por las ramas, pero valía la pena, yo creo que hoy en día está muy, muy marcado esto de que el espacio de trabajo importa, de que lo que pasa en la oficina importa, porque hay que traer a la gente de vuelta a trabajar a la oficina después de la pandemia. Entonces, hay que tentarlo. Exacto. Y encima, en un contexto donde ya, bueno, la inflación está un poco más clara, o sea, ya por lo menos hay un poco más de previsibilidad, entonces ya el ajuste salarial ya no es lo que era antes, entonces tenemos que
generar otro tipo de valor, ¿no? Entonces, el valor está dado principalmente por mirá la propuesta que tengo para que vengas a la oficina, y la propuesta en la oficina es esto, te tiene que dar ganas de venir a la oficina. Y con las personas con las que ustedes trabajan, las compañías con las que ustedes trabajan, Sí. vos fehacientemente tenés el dato de que se utiliza la propuesta del espacio para atracción de empleados posibles Por o supuesto, candidatos. pero un 100%. Estoy completamente... de hecho, creo que en muchas de las empresas, principalmente las tecnológicas, es el punto fundamental por el cual tienen una oficina. A ver... No, pero yo no digo en general, porque en general sí, o sea, digamos como... no sé cómo decirlo. Perdón, no te entendí la pregunta. Claro, no, si vos, que ustedes que son los propietarios, o no sé, o los responsables gerenciadores de estos coworking, si vos tenés entre tus clientes, digamos, entre los que están ahí, si vos tenés comprobado, digamos, o conocés que esas empresas lo utilizan. Se utiliza el espacio como un atractivo al momento de ofrecer la propuesta de valor a los potenciales candidatos. Sí, por supuesto. Es que, entonces te entendí bien, pero en un 100%, ¿a qué voy con esto? Sin ir más lejos, hay clientes nuestros, por ejemplo, del ámbito de la tecnología, desarrolladores de software, bueno, y demás, que arman la oficina de cero. Nosotros lo que les permitimos es a las empresas, no es que tomen... a ver, tenemos las dos opciones, ¿no? Por supuesto, oficinas listas para usar, que mañana ustedes, chicos, por ejemplo, necesitan una oficina para reunirse o directamente para, no sé, sede de producción de la radio, ¿ok? Arrancan mañana en una oficina que ya está lista para usar. Pero después hay otra vertical, hay otro producto que nosotros ofrecemos que es para las grandes empresas. Claro, que lo pueden hacer modular. Customizarlo, claro, 100%. Y ahí es donde aparece la propuesta para sus empleados. Tailor-made, exacto. Y ahí es donde las empresas... y ahí es donde también equipos de recursos humanos están muy, muy involucrados. Lo que antes era el pelotero de Globan, digamos. El metegol y la mesa de ping-pong en su ADN, es imprimir un poco el ADN de la empresa en la oficina. Claro. ¿no? Entonces nosotros ayudamos a que la empresa tenga en nuestros espacios una oficina o un espacio exclusivo de ellos, nosotros le llamamos pisos exclusivos, en donde tienen su propio ADN. Sí, están dentro de un cowork, pero en realidad en el espacio exclusivo estás dentro de la empresa que sea, ¿no? Yo solo quiero saber dónde están esos espacios. En Retiro, ¿no? Las tres en Retiro, los tenemos tenemos dos sedes en Retiro y una en Microcentro, pero bueno, actualmente ya estamos con un plan de nuevas aperturas en todo lo que es el resto de... Hoy tienen 12.000 metros cuadrados, ¿no? ¿Perdón? Hoy tienen 12.000 metros cuadrados. Sí, 15.000 metros cuadrados. Ok. Sí. Gracias, Tamara, y buen fin de semana. Muchísimas gracias, chicos, por el espacio. Tamara Jiménez, CEO de TeamWorks, hablando justamente del modelo del negocio y modelo de cómo se ha reconvertido también este modelo de lo que son los coworking.